Nuestro primer invitado es Sebastián Rivadeneira, experto en temas energéticos. Tema: ya llegó a Ecuador la barcaza turca para generar energía eléctrica. Gonzalo Ruiz Álvarez conduce esta entrevista. Gonzalo, adelante. Juan Carlos, muchas gracias. En efecto, ya está aquí la barcaza turca. Bueno, hay toda una polémica sobre si fue contratada en alta mar o no. Más allá de eso, se habla de un contrato de 114 millones de dólares que habrá que revisar, y para eso está la Contraloría General del Estado. Pero lo que queremos conversar ahora es si esa barcaza turca suplirá en algo la demanda energética que podemos tener cuando empiece el estiaje, y en qué medida esa barcaza soluciona, aunque sea temporalmente, los requerimientos de demanda energética del país. Eso y otras soluciones de fondo lo tocaremos después, pero primero, al saludar a nuestro experto invitado de hoy, Sebastián Rivadeneira, le preguntamos, ¿la barcaza está aquí? ¿Va a servir para, de algún modo, paliar el déficit energético que se presente en el Ecuador en el momento en que empiece el estiaje, las aguas de los embalses empiecen a bajar o se genere menos energía en el caso del Coca-Cola Sinclair? ¿Qué nos dice? Buenos días. Muy buenos días, estimado Gonzalo, y a toda la excelente audiencia de Radio Quito, Radio Platinum. Bueno, han indicado las autoridades del sector eléctrico que la generación de esta barcaza estará alrededor de 14 centavos, en donde está incluido el costo del combustible, que de acuerdo a un combustible subsidiado por Petroecuador, estamos hablando de un precio de $0.97 por galón de búnker o fuel oil FO6, que así se llama para el tema de generación eléctrica. Esta barcaza aproximadamente podría estar generando en las épocas de estiaje, que son los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y parte de enero. Entonces, de un contrato de aproximadamente 18 meses, estaría generando 10, que son los meses críticos para 2024 y 2025. Sin embargo, hay que considerar que la barcaza, al estar parada, tiene un costo fijo de aproximadamente 8.28 millones de dólares por un concepto que se llama potencia remunerable puesta a disposición. También las autoridades han anunciado que a costo de la misma empresa estaría el transporte de combustible que es producido en este caso en Esmeraldas, por alrededor de 13 millones de dólares. De todas maneras, sí le queda una utilidad bastante interesante a la empresa turca, que deberá o piensa recuperar esta inversión, porque recordemos que esta barcaza fue un buque carguero transformado en este caso, a una central flotante de generación, y más o menos se calcula que el costo por megavatio instalado es de $1 millón. Entonces, es de suponerse que la empresa, cuando convirtió a este buque carguero en una central flotante, invirtió alrededor de unos $100 millones para posteriormente traerla acá al país, como dicen las autoridades, bajo cuenta y riesgo. Pero yo no sé pues qué empresa invierte sin todavía tener un contrato, ¿no? Pero bueno, esas ya son situaciones que le corresponde a la Contraloría. Como no, es la Contraloría General del Estado la que habrá de investigar las condiciones del contrato, si se cumplió o no la ley, si se violentó o no. En cuanto al tema que nos ocupa, la generación como tal, durante los meses del estiaje, ¿la barcaza generará suficiente energía eléctrica primero? Luego tenemos otras interrogantes. Bueno, suficiente energía no, porque recordemos que bajo este esquema, el máximo podría alcanzar unos 762.28 gigavatios hora, lo que es solo para estos meses que son más críticos. Por eso me refiero, durante los meses críticos. Sí. ¿Con eso equipararemos la demanda? No. O igual podríamos tener unos periodos de apagones? Yo pienso que vamos a tener periodos de apagones, porque esta, si bien es cierto, es un aporte de energía, pero no es lo suficiente. El SENACE
solicita cada año aproximadamente unos 475 megavatios de potencia instalada. Entonces, no va a alcanzar para la demanda creciente de energía que tiene el país. En este momento hay un déficit de casi 1.000 megavatios, porque debemos contar el año anterior y este año. Entonces, frente a la instalación de nuevos motores en varios lugares de la costa, no cumple todavía el cupo mínimo establecido. Otra de las razones es que los motores que están siendo instalados en estas diferentes subestaciones necesitan una infraestructura hidrocarburífera para el almacenamiento de los combustibles, y esa infraestructura no se la consigue de la noche a la mañana. Entonces, como ya el estiaje, los caudales, los afluentes de la subcuenca del río Paute están disminuyendo desde este mes, entonces es posible que inclusive se adelante el estiaje y las reservas de Masar, Molino, vayan a ser consumidas durante estas semanas que vienen. Ya, perfecto, eso está muy entendido. Evidentemente el almacenamiento tendrán que sustentarlo de alguna manera para que tenga el combustible de la barcaza. Ahora, usted nos ha hablado de un costo de 0,14 centavos de producción, frente a lo que costaría o le cuesta al Estado la generación eléctrica, por ejemplo, en el envase Masar, en la presa Daniel Palacios o en el complejo hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair. ¿Cómo están los costos de generación si los comparamos con la barcaza? ¿Y son comparables o no? Claro que son comparables. De hecho, las hidroeléctricas son las fuentes de generación más baratas. Aproximadamente está a 2 centavos el kilovatio hora, o $20 el megavatio hora, pero la gente entiende más bien por centavos. ¿Ya? Entonces, 2 centavos versus 14 centavos es 7 veces. una diferencia abismal, por supuesto. Y también vale la pena hacer la comparación con lo que nos costaba o nos puede costar eventualmente traer energía de Colombia. Bueno, la energía de Colombia nos costó 281 millones de dólares por aproximadamente 1.300 gigavatios hora que se importó en el año 2023, pero la energía que se le compró a Colombia fue una energía termoeléctrica comprada a los privados de Colombia. Entonces, claro, fue un negocio redondo para ellos. Ahora, también habrán que analizar los costos de estos motores de combustión interna. Muchos de ellos no necesariamente utilizarán fuel oil, sino una mezcla de este combustible con diésel, lo cual incrementaría los costos. Ahora, eso todavía no tenemos el cálculo, nos explicaba el Ministerio de Energía y Minas, que debería explicar cuánto va a costar eso, ¿no? Sí, y también lo que se tiene que analizar es el costo de oportunidad que ha perdido Petroecuador, porque Petroecuador está vendiendo a la SELEC combustibles subsidiados. Entonces, si cuesta $0.97 el galón de fuel oil, el precio en el mercado internacional está alrededor de los 2.46. Entonces, estamos perdiendo casi $1.50 por no venderlo hacia afuera. Es decir, estamos quemando nuestros propios recursos y no estamos utilizando otras fuentes energéticas. Entonces, ahora, digamos que llega la barcaza, una pregunta desde la ignorancia sobre ese tema. Dice, hay que pagar un costo cuando la barcaza no esté generando por estar estacionada, sin generar, de 8 millones de dólares aproximadamente. No nos convendría para nada generar, como se va a pagar a la barcaza instalada ahí, generar energía con la barcaza para no disminuir los caudales. ¿Es posible o en todo caso sería un costo exageradamente alto? ¿Qué nos dice el experto? A ver, el costo que hay que pagarle a la barcaza porque está ahí parada, que se llama potencia remunerable puesta a disposición, toca pagar sí o sí, sea una empresa privada o sea, en este caso, una empresa pública, porque eso es lo que dispone, en este caso, la ley y las regulaciones emitidas para el sector eléctrico. Sin embargo, el SENACE, bajo sus modelos matemáticos,
hace los famosos despachos económicos, es decir, ordena que ingresen en orden desde la más barata hasta el final, la más cara, la generación necesaria. Entonces, esta generación térmica, por supuesto, está por sobre los 9 centavos, que es lo que venden las distribuidoras. Entonces, aquí, de todas maneras, el Estado sigue perdiendo porque está comprando energía más caro de lo que vende. Ya, perfecto. Ahora, esto es un contrato, son 18 meses. ¿Está haciendo el Estado los esfuerzos para ir supliendo a la generación de las barcazas para llenar esa expectativa del consumo de energía? En el mientras tanto, la barcaza opera, estamos haciendo lo que debemos para otras fuentes de energía, que es lo que un poco es el tema de fondo. Ahora hablamos de la coyuntura y de cómo iba a instalarse la barcaza y que es privada y que van a ganar una utilidad, porque ninguna empresa privada es de caridad, ¿no es cierto? Y eso le va a costar al erario nacional, quiere decir a todos nosotros, un dinero. Pero, ¿cómo el Estado afronta su responsabilidad de generar energía eléctrica en las mejores condiciones, con costos más baratos y con alternativas, todas las que haya? La propia hidroeléctrica, generación de energía solar, la geotérmica de la que hemos hablado en algún momento, la energía eólica, es decir, todas las demás fuentes, para que en un momento determinado esa demanda creciente de energía se supla. Estamos dialogando con Sebastián Rivadeneira, experto en temas energéticos. Quisiera saber su criterio. ¿Qué debemos hacer en el mientras tanto? Porque si la barcaza se instala, nos va a dar unas horas de energía, a lo mejor hay menos apagones, pero no se soluciona lo de fondo. Sí, de manera inmediata, el gobierno, a la